Hola de nuevo, no sé qué ha pasado. Me he quedado parada yo misma. No sé si ha sido mi señal, no sé si de repente he tenido yo aquí un problema de wifi como nunca me había pasado. Bueno, pues vuelvo a repetir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Club de Lectura Simétrico. Como siempre os digo, justo estaba haciendo la comprobación preliminar de que me oís bien, de que se me escucha bien y justo me he quedado cortada, así que bueno, voy a seguir a ver si va todo, a ver si va todo en orden. Decidme por favor si me escucháis, decidme por favor si va todo bien, perdonad esta cosa rara que ha pasado porque nunca me había pasado quedarme yo parada con la señal. Veo que se está metiendo un montón de gente, veo a Carlos Irisarri, veo a Pedro, veo también a Beatriz, que ya está por ahí también, antes estaba también María, todo ok, me dice Carlos, pues entonces yo ya, si Carlos me dice que todo ok, yo ya me quedo tranquila, fenomenal. Muchas gracias también a Hal6D2 y a Pedro también que me dice que alto y claro, fantástico, muy bien Beatriz, pues nada, veo también a María Fullaondo, el que me falta es Chema, que no sé si está utilizando García Pablos Valterra o va a utilizar la suya. Si alguien me lo dice por ahí, pues yo ya sé a quién tengo que invitar y a quién no, ¿vale? Bueno, antes de empezar, como os decía, hoy vamos a estar hablando de este libro, de las arquitecturas que hacen ciudad, Casos, que siempre me olvido de la última palabra, Casos, que es muy importante además. Es un libro muy coral, es un libro, bueno, del cual hoy nos van a acompañar 3 personas. Chema usa la suya, fenomenal, perfecto. Yo ya lo tengo todo controlado, tengo un montón de topos por aquí que me chivan información. Bueno, lo que iba diciendo, es un libro muy coral que veo que estáis ahí, muchos de los que habéis participado aquí. Hoy solo pueden estar, por cuestiones aquí del guión, Chema García Pablos, María Fullaondo y Beatriz Blanco. Y enseguida os voy a dar paso. Antes de empezar, ya sabéis, como siempre, yo le doy las gracias siempre a los invitados de la semana pasada. La sesión de la semana pasada fue para mí bueno, no sé, una delicia y fue un encuentro muy especial y muy esperado para mí. Hablamos y estuvimos hablando con las librerías de arquitectura de España, estuvimos con Reyes de Naos, con Marc Longarón de la Capella en Barcelona y estuvimos también con Ferran y con Nerea de la librería Recolectores Urbanos en Málaga. Desde aquí, a los 3 equipos os mandamos un abrazo enorme. Si no me equivoco, mañana es el día de las librerías, así que ya sabéis lo que os voy a decir al final de la sesión, que vayáis todos y todas a comprar en masa, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, muchísimas gracias a los participantes de la semana pasada. Sabéis que tenéis todas nuestras sesiones ahí colgadas, así que cuando queráis, como queráis, las podéis ir a ver, ¿vale? Y vamos a empezar. Yo creo que ya les voy a mandar invitación a Chema, a María y a Beatriz y nos ponemos a ello con el nuevo, con la nueva sesión. Vamos con... ay no, cancelar, un segundito, perdonadme. A ver, vamos con Beatriz. Con María. A ver, María, que no te veo. Aquí estás. María, y vamos a ver a Chema. Chema García Paz. Hola, hola Beatriz, hola María. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis? Muy Muy bien. bien. ¿Me escucháis? ¿Me veis? Uy, qué maravilla. Y ya tenemos a Chema, Ya fenomenal. estamos. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Bien, Hola a todas. Hola, Chema. hola, ¿cómo estáis? Es que seguro que alguno que os colasteis ayer en la prueba de ayer nos pasó de todo. Y entonces ya hoy estaba yo aquí cruzando los dedos de que no nos pasara nada y que fuera todo bien. Así que nada, me alegro muchísimo de veros a los 3. Chema, María, Beatriz, de verdad es un placer contar con los 3. Como decía, sabemos que este es un libro hipercoral, ahora nos lo va a contar Chema, que es la mente ideadora de este proyecto. Hay muchísima gente aquí, hay más de 60 autores y autoras. Por desgracia, esta plataforma permite lo que permite, pero sé que estáis ahí detrás muchos y muchas, así que desde aquí os mandamos un abrazo enorme. Si os parece, como os comentaba ayer, María, Beatriz y Chema, voy a pasar a presentaros, aunque yo sé muy bien que todo el mundo que esté detrás
sabe muy bien quiénes sois, pero bueno, os presento en un minutito y nos metemos con el lío. ¿Os parece bien? Estupendo. Nos parece estupendo. Fenomenal. Pues muy bien, pues mira, voy a empezar. Chema, voy a empezar por ti, que es el primero que empezaba a escribir, así de repente. Bueno, pues José María García Pablos es arquitecto por la ECHAM desde el 69. Ejerce el ejercicio libre de la profesión de arquitectura desde el compromiso público, así como la docencia, ¿no? Ha sido profesor, por ejemplo, en diversas universidades, pero en concreto, pues por ejemplo, mencionar la Universidad Europea de Madrid hasta el año pasado, ¿no, Chema? Si no me equivoco, según tengo la información. Exactamente. Muy bien. Ha sido Premio Nacional de Urbanismo en el 83 por el Plan General de Madrid y en el 2005 por los desarrollos urbanos de Fuenlabrada. Y además de toda esta labor docente, investigadora, de arquitecto, pues también es promotor y editor de diferentes publicaciones, pues como por ejemplo Perspectivas Urbanas, Ciudades con Proyecto, Bocetos desde el confinamiento y este que tenemos hoy entre las manos de las arquitecturas que hacen ciudad casos, del cual estamos muy contentos que haya salido con nosotros y que lo podamos estar compartiendo hoy. Voy a por María, ¿os parece? Bueno, María Fullaondo es arquitecta también, doctora arquitecta en 2004 y académica con más de 20 años de experiencia profesional en arquitectura, urbanismo, diseño, arte y comunicación visual. Además, durante los últimos 8 años, María, no sé si me voy a atrever a pronunciar la Universidad de China, pero bueno, tú me ayudas, China, ¿vale? Bueno, yo tampoco te creas que lo pronuncio muy bien, ¿eh? Vale, bueno, pues entonces yo aquí me lanzo a la piscina. Ni lo digo, ¿no? Bueno, vale. Entonces, durante los últimos 8 años ha desarrollado su carrera profesional y docente en China y Australia y también ha sido profesora en diferentes universidades, como por ejemplo también la Universidad Europea de Madrid, una universidad que no me atrevo, como os decía, a pronunciar también en China, y, por ejemplo, en la Monash University de Melbourne, ¿no? Además, ejerces la libre profesión en el Estudio Fullaondo y Márquez, eres autora también de diferentes publicaciones centradas sobre todo pues, en la representación gráfica y en la docencia de la arquitectura, como por ejemplo, me he apuntado por aquí, Casas en el Jardín del MoMA y Drawing Bajar, por ejemplo, ¿no? Que tienes ahí esos dos libros y alguno más, que hay más. Bueno, y Beatriz, voy contigo ahora, arquitecta por la ECHAM. Su labor e intereses, digamos, en la profesión pues se centran sobre todo en la ciudad y en la escritura, con una mirada sobre todo construida desde la visión poética y además ahora vais a ver más, que esto yo no lo sabía, Beatriz, y me he enterado rebuscando por ti en internet. Ella ha trabajado en diferentes planes, pues el plan de miradores, el plan de itinerarios, y ha ejercido también como arquitecta en en proyectos sobre espacio público, equipamiento y viviendas, y además eres poeta, que yo no lo sabía, es que yo esto no lo sabía. Pero es que realmente mi currículum es muy breve, soy arquitecta y poeta, depende del orden, da lo mismo, y todo lo demás es como añadidos, o sea, poeta y arquitecta, ya está. Pues poeta y arquitecta, yo es que como no me lo esperaba, pues estoy sorprendidísima y he ido rebuscando ahí y he encontrado que has publicado ya 4 títulos de nada más y nada menos de poesía, entre los que están, por ejemplo, Peán, Poemas del día siguiente o Caballo, que creo que es el último, ¿no? De 2016, sí, si no me equivoco. Sí. Pues nada, estas sorpresas que me encanta descubrir cuando uno rebusca para prepararse el club. Nada, bienvenidísimos los tres, María, Beatriz, Chema, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Y yo creo que podemos arrancar, yo creo que en este caso, Chema, si empiezas tú contándonos un poco este proyecto, ¿no? Ya que eres el ideador, el editor, el coordinador de este proyecto. Yo creo que nos encantaría escuchar un poco de dónde viene y la historia, ¿no? ¿Cómo ha surgido todo este libro, este proyecto? Muy bien. ¿Se me oye? Perfectamente. ¿De dónde viene? Pues viene de muy atrás, como todo lo que uno tiene ya sobre las espaldas. Viene de muy atrás de un periodo de docencia largo
en donde arrancamos con una colección de libros que llamábamos Perspectivas Urbanas, que no hace falta explicar qué pretendía, el título lo dice, los títulos, la importancia de los títulos, lo veremos a lo largo de esta mesa redonda. Esa colección derivó luego recientemente en un par de números con colección propia que llamábamos Ciudades con Proyecto. Ciudades con Proyecto tenía como intención, en momentos ya en décadas de crisis del planeamiento urbanístico convencional, de demostrar la importancia que tiene que las ciudades, que cada ciudad tenga una idea de sí misma, ¿no? Un proyecto de sí misma, ¿no? Este número que tenemos hoy aquí, que es autónomo, donde ya entra Asimétricas, y hago un agradecimiento tremendo a María y a Juan por su acogida, es el contrapunto de estos dos publicaciones anteriores de Ciudades con Proyecto, que viene a ser algo así como la otra mirada, extremando las miradas, la otra mirada, ¿no? La mirada que se encuentra, la mirada de la construcción de la ciudad desde las arquitecturas, desde lo más, en las primeras ideas de este número de arquitecturas que hacen ciudad, estaba tengo que ser muy telegráfico, cortarme, por favor, porque enseguida esto sea un debate. No te preocupes, Eva, tú cuéntalo. Tengo que ser telegráfico, no enrollarme mucho, ni nada. En las primerísimas ideas en mi cabeza y en mi mano, que cabeza y mano para mí funcionan de una manera, ¿qué te voy a contar a ti, María? De la mano, ¿no? Del que dibuja. La ciudad sale de una idea de sí misma, o ha de salir de una buena idea de sí misma, o de una sucesión de ideas a lo largo de las décadas de sí misma, de esa ciudad que es y que quiere ser, pero también nace, y lo dice muy bien Manuel Solá Morales, en el propio título lo ponemos como arranque, como cita, la idea de ciudad no es sobre todo la idea de orden, sino la idea de ciudad viene de la diferencia, ¿no? De la suma de diferencias. No me importa citar varias veces a Manuel Solá Morales a lo largo de lo que pueda hablar, porque realmente es que ha sido un cerebro, ¿no? Un cerebro al que hemos seguido de una manera tremenda, ¿no? Si Solá dice eso, que la idea, lo fundamental de la ciudad es la diferencia, también dice otra cosa muy hermosa, o decía, yo se lo he oído, no se lo he leído, pero se lo oí a Manuel Solá. Él decía que el caso hace la teoría, ¿no? Yo creo que estos dos pensamientos cortísimos, si del caso nace la teoría, salvados estamos. O sea, esta es una publicación de casos, ¿no? De casos. También es una publicación que no puede dejar de estar influenciada por la pandemia dichosa, pero hay que aceptar la realidad de las situaciones y asumirlas, ¿no? No importa caer en el tópico, es real, ¿no? Este es un libro que empezó en la idea de mostrar casos de maneras de cómo la arquitectura se posa en la ciudad. Por tanto, mi intención era recoger un conjunto de casos que pusieran su punto de mira fundamentalmente en lo pequeño, en el detalle, en el portal, en la cota cero, en la esquina, en la manera como la arquitectura se coloca en la ciudad. Empezó por ahí, ¿no? Por lo pequeño, por lo repetitivo. Y luego la pandemia hizo que una idea del libro, tú lo decías, María, que es y quiso ser siempre grupal, colectivo, coral. La pandemia, veis ahí la lista que está enseñando María de los Voy a enseñar primero casos. una parte y luego la otra. Primero esta parte y luego la otra, porque son, muchísimos casos. Pues 60 y tantos casos con más de 75 personas que han colaborado. Personas que también, esto es una característica, termino con la reflexión sobre la pandemia. El libro que pretendía ser desde el principio coral, la pandemia, el aislamiento en el que hemos estado, fue haciendo que con el paso de los días, de las semanas, de los meses, fuera cada vez más
apetecible ir ampliando el abanico de amigos, de personas conocidas, de personas queridas, porque esto me he dado cuenta después, ¿no? ¿Por qué salieron tantos? Bueno, porque uno ya es muy viejo y ha tenido maestros, amigos, colaboradores de estudio y hasta alumnos, exalumnos que están como autores en el libro. O sea, es un ramillete muy diverso de aportes, pero también se fue haciendo cada vez más numeroso y me di cuenta después porque, caray, es que apetecía muchísimo recobrar contactos. El libro es el resultado de un proceso, que es una cosa también bonita, yo creo, interesante, ¿no? Es un resultado de un proceso porque empezó queriendo ser una cosa y sin dejar de ser esa cosa, un libro de casos, de cosas urbanas también, que dice Manuel Solá tanto, se convirtió en una especie de orgía de personas, de reencuentros, de búsquedas de dónde está María Follaondo, por ejemplo, ¿no? A Beatriz la he tenido siempre mucho más cerca, pero María se nos escapó por ahí, de recuperar personas. Eso ha sido muy hermoso desde el punto de vista, desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo desde el punto de vista de los afectos, que son importantísimos en todo en la vida, como también desde el punto de vista de la recuperación de aportes, ¿no? De aportes muy diversos. Entonces el libro fue haciéndose cada vez más rico, yo diría, en cuanto a sus objetivos respecto a mis ideas, que eran de concentrar la mirada en el detalle. Yo he escrito 3 articulillos en 3 páginas, y uno es La Casa de las Flores. La Casa de las Flores, ¿quién va a querer presentar la Casa de las Flores? Pero da igual, el modo en que están diseñados los portales, cada uno de los portales de la Casa de las Flores, es que eran esos detalles que yo quería que el libro tuviera, ¿no? Las esquinas, la cornisa. Bueno, la Casa de las Flores fue uno de los 3 que yo tenía en mi cabeza desde el inicio, ¿no? Otros de los que escribí no me importa, no me interesa en este momento incidir en ello, pero sí que conforme yo iba hablando con los amigos, compañeros, exalumnos, tal, algunos iban siguiendo lo que se les pedía, encontraban una arquitectura que podía ser arquitectura, entendamos como arquitectura, tanto un edificio como una plaza, como un puente, como un jardín, como un parque, como lo que fuera, ¿no? Arquitecturas, hechos proyectuales. Entonces me iban descolocando mis compañeras y compañeros me iban descolocando, muchos de ellos iban haciendo lo que les venía en gana. Entonces algunos de estos al principio me podían irritar mucho, pero luego me iban subyugando. María, ¿qué te voy a contar con ese aporte que tú has hecho, o el de Beatriz, que también lo contará luego ella? Bueno, están aquí por 1000 motivos, pero también porque son 2 ejemplos de heterodoxias, benditas heterodoxias, que vinieron a ir haciendo que el libro fuera cada vez más el resultado del cruce de miradas, que es la diferencia que decía Manuel Solá, que es la que construye la ciudad. Se construye por una idea, buena o mala, sucesivamente mantenida o cambiada, y por los flechazos que le pegan los indios que tiran a dar en un punto, ¿no? Bien, entonces el libro se enriqueció, me desesperó bastante porque era muy difícil respetar las intenciones de cada uno, pero creo que al final, bueno, pues ha dado un resultado, desde mi punto de vista, interesante, interesantísimo en la capacidad de ser mirado. Los títulos son hermosísimos, podríamos leer algunos, no sé, abriendo así, vaya, me ha salido el mío, Paseando calles, defensa de la oblicuidad, Atocha, Una madriguera profunda, en Lugo, Lima, encuentro urbano, así abriéndose, Rehabilitación de una plaza histórica, Puentes, estancia, Palimpsesto urbano. Así podríamos leer 60 y tantos títulos que son muy hermosos también contemplar en algo que el libro también quiso en origen tener, que era, yo soy muy aficionado a las clasificaciones, a clasificar las cosas, o sea, más que a clasificarlas, en el buen sentido de la palabra,
releyendo el otro día el hermosísimo libro de José Ángel Valente, El elogio del calígrafo, hace una cita de Pessoa que me dejó hecho polvo, porque a mí me gusta mucho clasificar, pues me parece y me parecía que clasificar era una cosa como muy hermosa. Y una cita bueno, no la voy a leer, pero Pessoa dice que eso de clasificar las cosas no tiene ningún sentido, que las cosas son infinitas y que lo infinito no se clasifica. Me dejó hecho polvo, pero luego dije, bueno, lo dice Pessoa y perfectamente, no clasificamos. Pero ¿qué hicimos al final? A lo mejor María lo puede enseñar ahora. ¿Qué hicimos? Solo atrevernos a hacer algo así como un mapa collage con los títulos, que los títulos son hermosísimos. Y entonces, ¿qué nos salía en este mapa collage? Colocando los títulos por sus afinidades. Pues nos salía una especie de collage de nubes, pero de nubes que se montaban unas sobre otras, ¿no? Porque era muy difícil decir, este es un caso de un edificio. Pues resulta que no, que la mayor parte de los edificios te hablan de las calles en las que se ponen, o incluso algunos hermosísimos te hablan de cómo el proyecto fue meter la calle, ya sea el del Teatro Scandia, meter la calle de una determinada manera dentro, ¿no? O meter la propia calle. Entonces, y si eran plazas, estaban contando las arquitecturas que la envuelven, ¿no? Entonces, montar ese mapa collage de nubes que van cambiando y que nunca estás satisfecho del collage que has hecho, creo que fue un final bonito de reconocimiento de que, fíjate, como dice Pessoa, no hay que clasificar las cosas, por lo menos clasificarlas de una manera ciega, sino que hay que aproximar un poco las familias de las maneras de mirar la ciudad por determinadas visiones. Me estoy extendiendo muchísimo. Creo que he explicado lo fundamental del libro. Quizá faltaría por rematar, antes de que puedan dar paso a Beatriz y a María, lanzar, por si se me va a olvidar para el final, que el libro exigía algunas cosas. Ya he dicho que luego cada uno hizo lo que quiso y afortunadamente exigía trabajar en la ciudad, mirar fundamentalmente las periferias más que el centro. No se me atendió mucho ahí, lo cual nos deja una línea buena de pensamiento para el próximo año, para el próximo libro, para las próximas, de atender las periferias en un sentido muy amplio. María toca las periferias en su aporte, y hacer un rescate también seguramente de lo anónimo, de lo humilde, del papel de la arquitectura cuando no quiere ser estrella. Hay un caso muy bonito, y termino con esto porque luego hablaremos más. Hay un caso muy bonito que se titula Elogio del silencio, ¿no? Por cierto, las páginas tienen un código QR, que yo no sé muy bien si lo digo bien, donde hemos intentado que algunos, los autores que pudieron, en el abuso que hicimos de ellos, pidiéndoles además todo con 300 palabras, Dios mío, más difícil pedir 300 que pedir 3.000, claro, por supuesto. Y metimos un código QR que nos lo aconsejó Juan Roll, que maquetó este libro y los anteriores, para que los autores pudieran colgar de él lo que quisieran. Y cuando no han colgado nada especial, pues ya María y Juan se han ocupado de que estuviera perfectamente ese QR para poder centrar la localización del proyecto, del caso, en el mapeado de la esta. Nada más, me voy a parar aquí, seguro que me dejo mil cosas, pero creo que es momento, María, de cortar. Sí, yo creo que, bueno, no de cortar, yo creo que de continuar la conversación también, ¿no? De continuarla interviniendo mis colegas, me parece. Exacto. Yo no sé María o Beatriz quién le apetece seguirle la palabra a Chema. Yo creo que ahí en esta cuestión, ¿no?, que decía Chema, sobre todo una de las cosas más interesantes del libro es esa condición coral, ¿no?, esa apertura de miradas sobre la ciudad y esa demostración de que no hay una sola manera de ver las cosas, sino que hay muchas. Y ahí están vuestros dos ejemplos, ¿no?,
de nuestras dos aportaciones, bueno, y las de Chema, claro, Chema ha mirado la ciudad de una manera y la ha vivido y tal, y lo cuenta de una manera, y las vuestras, ¿no? No sé quién de las dos quiere empezar, no sé, Beatriz, por ejemplo. Vale, muy bien. No sé si me oye, porque entre que yo hablo siempre muy bajito. Sí. Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, lo primero que quiero decir es gracias, Chema, que luego no me va a dejar de decirlo. Y este libro es que está muy bien y está muy bien hecho, Chema, y además es que se nota que eres un urbanista, porque el libro es una ciudad, tiene esa intensidad, esa densidad de visiones muy diferentes y a la vez esas características que tiene la ciudad de sorpresa, ¿no? Porque sales a la calle y tienes unas cosas planificadas y te pasan otras. No sé, algo tiene de mágico la ciudad de imprevisto y el libro pasa igual. Yo cuando lo recibí pues empecé a mirar los amigos, oye, mira este, pues hacía mucho tiempo que no sabía nada de este. Luego desconocidos, luego, anda, pues este no pensaba yo que iba a escribir. Y es como una ciudad, es una especie de torre de Babel, ¿no? Con muchísimas lenguas, cada uno la suya, unas las entiendes y son más cercanas a ti, otras menos, pero tienen un interés de lo raro, de lo enigmático, ¿no? Bueno, a mí me han gustado muchos artículos, la verdad. Además, me parece que está muy bien editado. También quiero dar las gracias a Ediciones Asimétrica, María y a Juan, porque es muy agradable. Es que la materialidad de un libro también es importante. Y, no sé, el tacto, cómo huele, cómo está impreso, está muy bien, la verdad, sinceramente, ¿no? Que me sonrojo, Beatriz, por Dios. No, es que es la verdad. Y luego, pues es que no sé, a mí me han gustado muchos artículos. Me daría vergüenza empezar a decir todos los que me han gustado porque es que no acabaría. Me impresionan especialmente, pues a lo mejor algunos que hablan de plazas, que para mí es un espacio sagrado, que bueno, que ya está en la epopeya de Gilgamesh, ya habla de las plazas de Uruk, la plaza de la Santísima Trinidad de Donosti, o una persona joven que yo no la conozco y que habla de la plaza de Colmenar de Oreja y que me encanta porque dos fragmentos de ciudad que primero de un pueblo, vamos a ser modestos, primero se unen por un puente y luego pasa ese puente con el tiempo a ser una plaza. Claro, eso me fascina porque es que un puente, la plaza es el máximo puente porque ahí se coordinan los diferentes fragmentos de la ciudad. Bueno, hay muchos. Hay otro que habla de Pikionis, que me encanta porque es un ejemplo de cómo en Atenas, con material de derribo de los edificios de los años 50, 60, se vuelve a reconstruir esas entradas a los portileos de la Acrópolis que se habían perdido, ¿no? Pikionis, que además de niño había estado por allí y olía y veía la vegetación y veía cómo se invadía de 100 cosas que estaban perturbando, ¿no? Y cómo él ya mayor se instala allí y recrea aquello. Eso, porque, vamos a ver, a mí lo que me interesa y me impresiona muchísimo de la ciudad es lo longeva que es. Esta casa en la que vivo me va a sobrevivir. Bueno, espero que he tenido unas goteras últimamente, pero, en fin, desde luego, la ciudad en la que vivo me va a sobrevivir amplísimamente. Y esa especie de tiempo que es intermedio, ¿no?, entre el de un mineral y un ser vivo, es un tiempo muy curioso y en el que a mí lo que me llama mucho la atención de las ciudades es que se contagian unas de otras y aprenden unas de otras. Entonces, bueno, yo lo que escribí era porque me impresiona mucho cómo en Madrid hay ecos, resonancias de una cultura a la que admiro tanto como la de la Grecia clásica. Y entonces busqué 5 sitios que a mí me gustan mucho las partes que no son muy evidentes de la ciudad, a lo mejor que pasan un poco desapercibidas y están cargadas de símbolos y de identidad. Bueno, elegí la Plaza de la Lealtad, que además está como con rejas alrededor, casi es como un square londinense. Ah, muchas gracias. Ahí está, Beatriz. Efectivamente, porque el fuego ese es un fuego que está dentro de la plaza, que la mayoría de la gente ni lo mira, no sé, y es un fuego que está ardiendo 24 horas. Pero claro, a mí eso me lleva al origen de la ciudad, ¿no? Y esa importancia que tenía para vencer el fuego, el invierno, la noche. El miedo es síntoma de energía y de seguridad. Es como consustancial a la ciudad y de hecho las ciudades siempre se protegían, ¿no? Los templos de Vesta y tal. Entonces lo relacionaba con los griegos estos que iban los pobres cruzando ahí el Mediterráneo, pues como las pateras ahora, ¿no? Con muy poca información iban a fundar una colonia y llevaban en el barco, que hay que imaginar con lo que es el mar y en esa época, un caldero de betún
con un fuego que tenían que proteger muchísimo para que no pues, lo perdieran. Y al llegar a esa colonia ponían el fuego como una presencia del paso a la ciudad, ¿no? Eso, bueno, esto me encanta. Hay otros dos sitios que es que de Madrid me parecen muy singulares, que tiene dos acrópolis que son la Colina de los Chopos y el Cerrillo de San Blas, y que son acrópolis no solo en el sentido, hay otra acrópolis en el libro también, de Salamanca. Sí, te iba a cortar con la Acrópolis de Paso, Efectivamente, hay tres. De Navarro. En Madrid yo me centro en dos, porque esas dos colinas, aparte de tener una elevación topográfica, tienen una elevación moral, cultural, porque la del Cerrillo de San Blas, bueno, tiene el observatorio astronómico de Villanueva mirando el cielo y además inspirado otra vez en el templo de Vesta, en San Pietro y Montorio, ¿no? Y luego la Colina de los Chocos con la residencia de estudiantes, bueno, y de hecho la residencia tiene en el logo, es un atleta griego. Y bueno, pues allí, claro, es que han estado lo mejor de nuestra generación del 27, pero a su vez han traído a la ciudad, muy bien, han traído a la ciudad pues a gente maravillosa, lo mejor de esas generaciones con una genialidad, una inteligencia, una sensibilidad, es que ha estado Valéry, Le Corbusier, Einstein, quien queráis, es que todos han pasado por allí, ¿no? Y bueno, me parece que son dos lugares que iluminan lo mejor, los momentos históricos mejor de nuestra ciudad, ¿no? El cuarto lugar, pues es un sitio muy chiquitito que se pasa y casi no lo ves, pero es el cementerio en el que está, bueno, la tapia de los fusilamientos del 3 de mayo, lo que pintó Goya con ese ojo que tienen los artistas para elegir el instante que va a formar parte de nuestra identidad y nuestra memoria colectiva, ¿no? Y hay unos cipreses así delgaditos, y hay mucho musgo, mucha humedad, y hay un muro nada más. Es un sitio sencillísimo, pero tiene una presencia y una fuerza, ¿no? Y me recordaba la cultura griega cuidaba a los héroes, claro, porque hay una cosa muy bonita en los templos estos de Paestum en Italia, hay un Herón, claro, una edificación destinada a los héroes. Y cuando los cavaron encontraron miel, que bueno, la miel, por lo visto, podía comerse. Claro, a mí me parece muy bonito porque ese tiempo largo de persistencia que tiene la miel me vuelve a recordar a la ciudad y a los héroes, que son gente que tiene una vida mucho más larga que la biológica, ¿no? Que se convierten en un mito y en un símbolo y no sé qué más, pues les dan miel, claro. Y entonces, bueno, y el quinto lugar, para no enrollarme más, el quinto es un sitio que tengo mucho cariño, que es los campos de rugby de la Universidad Complutense, que están enfrente de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Yo allí he jugado al rugby, pero no es por eso por lo que me gustan, es que las gradas, exactamente, las gradas están construidas a la griega, como hacían los anfiteatros y los teatros los griegos, excavando hacia abajo, en vez de los romanos un poco más, no os voy a degradar yo aquí, pero en fin, un poco más simples, las hacían hacia arriba, ¿no? Y esa rasante del terreno, en esas graditas, iba ya a señalar, pues en esas gradas se siente una felicidad geográfica, espacial, que eso me parece importantísimo en la ciudad. He llevado de vez en cuando algún incauto que no lo conocía o que venía de turismo y le he puesto allí, ¿no? Y siempre me han dicho, qué felicidad se siente en este sitio, qué refugio. Y es porque el terreno te protege como una cuna. Bueno, pues eso es lo que a mí me interesaba de la ciudad, esos lugares que a través de diferentes culturas y con unos contagios y no sé, que las ciudades aprenden mucho de otras, ¿no? Y buscan hacer espacios públicos que hacen feliz a la persona. Ya está, me callo. No, pues, bueno, es que, claro, acabas ahora mismo de hacer ahí todo un collage de conexiones maravilloso, Beatriz, que es que no sé qué decir porque es que, mira, me lo he apuntado todo, que lo sepas, me he hecho hasta esquema yo ya aquí, pero es que esos encuentros, ¿no? También dentro de la ciudad son impresionantes, ¿no? Muchas veces uno es que tú sigues llevando a la gente que no lo conozca porque es que eso es una experiencia no sé, imperdible, diría yo, ¿no? Así que nada, si quieres, María, pasamos al tuyo, a tu texto, bueno, que bueno, vale, en conjunto con otra María, pero adelante, vamos a ello. Sí, eso, bueno, lo primero de todo, me voy a repetir un poco como Beatriz,
dar las gracias y felicitaros a Asimétricas porque habéis hecho un libro maravilloso y, por supuesto, a Chema por haber contado con nosotras, el privilegio que nos has dado, y yo creo que felicitar a todos los autores porque la verdad yo no he tenido mucho tiempo para ver el libro, pero me lo he pasado hoy, o sea, fenomenal, leyendo todas las aportaciones, y me ha encantado, Beatriz, la comparación que has hecho de el libro como ciudad, porque es exactamente eso. Yo no sabía bien, pero es que no has podido definirlo mejor. Y un apunte acerca de Beatriz, yo tampoco sabía que era poeta y o sea, me he quedado maravillada con tu texto, lo maravillosamente bien escrito que está, y claro, ahora entiendo, una verdadera poeta, Beatriz. Bueno, pues yo, un poco por contextualizar nuestra propuesta, bueno, es una propuesta conjunta de María López y yo. Y es curioso, hablaba Chema, cuando recibimos la invitación para participar, nos manda un texto muy bien explicado, bastante abierto, se puede hacer cualquier cosa, pero esas cosas que pasa, que al final tus intereses o tus obsesiones o tu experiencia te hacen entender o fijarte en un aspecto concreto y a lo mejor obviar el resto. Y yo me quedé con la palabra periferia. Probablemente, bien explicado, porque como yo he estado en la periferia relativa y absoluta, porque he estado en Australia durante 8 años, y eso está, bueno, es que es la periferia más absoluta, y luego en China también, entonces he vivido mucho con lo de la periferia, y María lleva mucho tiempo, además de historia de artes académica, y está también muy obsesionada con todo el tema de la periferia y todo el fenómeno urbano. Entonces dije, bueno, ya está, eso es perfecto, porque es una manera de reflexionar y hacer balance, pues un poco de esa otra manera, más en la otra parte del mundo. Y bueno, entonces, por explicar que nuestra propuesta, el tema fundamental es la periferia. Y antes de un poco definir, de nombrar someramente nuestra propuesta, a mí me gustaría leer los 2 primeros párrafos, que yo creo que lo van a explicar mucho mejor. El proyecto de la periferia siempre resulta evocador. Si algo le caracteriza es su indefinición. Es residuo, límite, margen y frontera. También desde anquilosadas posturas occidentalistas, la periferia es todo aquello que está fuera, todo lo que no está aquí, aunque esté ese extremo, perdón, es que se ve fatal, tiende a quedar en desuso existiendo cada vez nuevos y competitivos centros. Por ejemplo, el sudeste asiático. Perdonad porque como llevo lentillas no veo. La cuestión es para que señalar la periferia hay que decidir un centro, ya sea literal o metafórico. Eso nos coloca en una posición ventajosa, puesto que de esta manera la periferia es lo que nosotros queramos que sea, una construcción, un lienzo en blanco donde proyectar nuestras aspiraciones. Seguramente son las periferias urbanas de hoy las nuevas centralidades del mañana. Bueno, yo creo que exactamente en el segundo párrafo, la periferia es aquello que nosotros queramos. Y yo creo que eso puede ser extrapolable a cualquier cosa. Y entonces nosotras hicimos una propuesta en torno a varias ideas. No, la primera, nos interesaba la periferia como espacio no completamente planificado. O sea, aquellos espacios, aquellos lugares donde no todo está realizado, que se va haciendo poco a poco. Eso por un lado, la primera idea. Luego también, la segunda idea que nos interesaba mucho es la periferia como entorno o espacio o situación de transición, ¿no? O sea, la periferia para llegar al centro. Y entonces aquí nos venía muy a la mente el proyecto de Diller Escofidio de Slow House, que es una casa de fin de semana, y que ellos empiezan el proyecto desde que el cliente o el residente de la casa coge el coche para ir a la casa. Entonces, de alguna manera, nos interesaba mucho ese espacio, no tanto la ciudad en sí, sino todos esos espacios de transición. Luego ya esto es una obsesión mía, desde hace bastante tiempo, que es la arquitectura de la ciudad no solo definida o entendida como espacio, sino como la actividad que se da en esos espacios.
yo estoy obsesionada con que tenemos que... la labor del arquitecto, del urbanista, no es solo no tanto definir los espacios, pero sino también definir o hacer atención a la actividad que pasa en esos espacios. Y en ese sentido, entonces aquí, con todas estas ideas juntas y enlazando con lo de la actividad, a mí me interesa mucho aquellos espacios que van cambiando el significado, o las arquitecturas que cambian el significado con la yuxtaposición de diferentes actividades. Que es un poco como llevado a la arquitectura el efecto Kuleshov en el cine. O sea, un mismo fotograma contextualizada con otras imágenes cambia completamente el significado. Y en el tren pasa un poco eso, ¿no? El tren, que yo he estado durante 8 años metida en un tren, por eso es todo al final, es como la memoria de las experiencias. Pues en el tren en principio es un sitio, es un vehículo que te lleva de un sitio a otro, pero es que las actividades que se producen en el tren, desde dormir, leer, contemplar por la ventanilla, jugar, hablar por el móvil, trabajar. Entonces, ese espacio que está de una manera pensado para una forma, ¿cómo cambia a partir de las actividades que ocurren en él? Y luego ya por último, ya aquí viene ya un poco la labor académica de profesoras que tenemos ambas, pues esa necesidad que tenemos de intentar explicar a los alumnos pues lo que hacemos, ¿no? Y cómo se hace arquitectura, urbanismo. Entonces, a mí hace unos años leí una cita de, bueno, lo decía Bernard Tschumi, y yo me he quedado absolutamente fascinada, que es el arquitecto como inventor de relaciones que no existen, ¿no? Entonces yo, toda mi investigación ahora va mucho en buscar aquellos proyectos, aquellas arquitecturas que potencian aquellas relaciones que no existen. Entonces voy a leer una cita, traducida al español, está en inglés original, que resume esta idea de las relaciones. Es de Julian Burns. Poner dos cosas juntas que no han estado juntas antes y el mundo cambia. La gente puede no darse cuenta en el momento, pero no importa. El mundo ha cambiado a pesar de todo. Exactamente, yo creo que es lo que hacemos. O sea, muchas veces, el poner dos cosas juntas que no han estado juntas y todo se transforma. Y en ese sentido, yo me he quedado fascinada porque al principio pensaba que a lo mejor iba a ser difícil encontrar en el libro puntos en común, pero es que al final me he puesto a leer y digo, bueno, es que hay una cantidad de contribuciones que están proponiendo nuevas relaciones y relaciones diferentes y yo me he quedado fascinada. Muy, muy interesante, Chema. A mí me ha interesado mucho el tema, uno de tus artículos, el que hablas de las anomalías urbanas. Yo creo que eso es un tema muy interesante. Todas aquellas arquitecturas a raíz de lo de la actividad, bueno, que hacen los textos, artículos que hacen mucho enfoque en énfasis en la actividad y esas arquitecturas que cambian la función o que se juxtaponen diferentes actividades. Me he quedado absolutamente fascinada con el libro en general y yo creo que para los alumnos, que al final es un poco el objetivo, se lo van a pasar en grande y además es que se traduce un poco lo que es la vida profesional. La diversidad de puntos de vista y que no hay una manera de ver ni la ciudad, ni la arquitectura, y que se puede proyectar, se puede... O sea que, bueno, con esto yo creo que felicitaros a todos, porque nos parece, tanto a María como a mí, un honor el formar parte de esto. Pues la verdad es que escuchándoos a todos, bueno, ya os digo que a mí me salen muchísimos temas, muchísimas preguntas. Obviamente no los vamos a poder tratar todos porque fijaros que ya son casi -10. Entonces, antes de yo creo que me gustaría, no sé, coger 3 o 4 ideas que habéis soltado aquí entre los tres, que yo creo que son muy pertinentes y que bueno, que este libro las provoca. Y me explico. Por ejemplo, este tema que comentaba Chema al principio, ¿no? De esas arquitecturas anónimas, ¿no? Que la ciudad no está hecha solo a base de
edificios estrella, sino que es un conjunto de muchos acontecimientos, ¿no? De muchos fenómenos arquitectónicos, urbanos, de ingeniería, bueno, en fin, todas estas cuestiones que ya hemos hablado. Eso por un lado, ¿no? Esta ciudad construida a base de anónimamente, ¿no? Aunque luego, pues yo qué sé, pues uno dice Bilbao y lo primero que uno piensa, el Guggenheim, ¿no? Pues, oye, no, Bilbao son muchas más cosas. Son las 7 calles, es el centro, es la ría, bueno, en fin, es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Eso por un lado. Luego también esta cosa que has dicho, Beatriz, que a mí me ha fascinado también, lo de el mimetismo de las ciudades, que claro, que cuando uno se para a pensarlo y dice, ¡hala! Pues sí, pues es verdad, ¿no? O sea, es un tema como esos, son como entes vivos que se van copiando un poco entre sí en muchos asuntos. Pues puede ser desde el tema del transporte urbano, las comunicaciones, hasta los sitios urbanos, ¿no? O sea, plazas que te puedes encontrar en un sitio y te recuerdan a otra y, bueno, esos acontecimientos. Eso como segundo tema, ahí lo suelto. Y el tercero, María, que tú comentabas ahora mismo, lo de juntar y transformar, ¿no? O sea, cómo de repente también este libro, juntando a más de 70 autores y autoras, más de 60 casos, planteamientos, visiones, bueno, en fin, una barbaridad, cómo pasando por todos ellos, de repente, como habéis dicho las dos también, esto es otra ciudad. Quiero decir, cómo esta cuestión conjunta puede transformar la visión de alguien de quien lo lee o se aproxime a todos estos casos juntos, ¿no? Ahí os suelto estos 3 temas, no sé, o sea, no es tanto que volvamos a ellos, sino que creo que todo esto, bueno, pues que al final que hay infinitos temas, claro, ¿no? Como las ciudades, que son infinitas. Sí, yo como has dicho que son menos 10, pues sí. Es que solo da para soltar algo muy sencillo. El libro, como decía al principio, es el resultado de un proceso. Mientras se va elaborando, ha sido un año, ha ido tomando caminos que se entrecruzaban, pero ha ido cambiando en su propia conformación. Es el resultado de un proceso de interacción telefónica, la mayor parte de las veces, entre 70 personas, ¿no? Eso, y punto 1. Y punto 2, el libro no pretende llegar a una tesis final, todo lo contrario, parte de una hipótesis que citaba al principio en las palabras de Manuel Solá, pero queda abierto, queda tan abierto que ese mapa collage que nos enseñaba María al principio, ese collage de nubes que se van moviendo por el viento y se van entrecruzando y no hay manera de poner rayas, coto, líneas aquello, aquí no hay coto, Chema. No, todo está interaccionado. Fue complicadísimo situar 70 y tantos títulos de modo que diera una idea de colindancias, de conexiones, de solapes. Bueno, ahí quedó, pero seguramente si hoy se hiciera otro mapa collage sería distinto, o si cada uno se pone a jugar, lo recomendamos en la introducción, en la presentación, que las personas que lo cojan, los alumnos fundamentalmente o quien sea, juegue con los títulos y juegue con las nubes esas y las critique, diciendo, pero ¿por qué está puesto la Acrópolis de Paso acá, o la Tejera de Palencia allá, o el Eje de Palma por aquí, o la Gran Vía de Madrid, o la Plaza de la Trinidad, o Peñaganchegui, y las estoy leyendo, o el mismo Elogio del Silencio, o Almere Central? Evidentemente no llega a un final, no seríamos tan pretenciosos nunca, y queda abierto para interactuar con él, para jugar, para mirar en él, ¿no? Para mirar en él. No he querido gastar mucho tiempo y nos debe quedar, María nos va a decir vamos bien. Todavía no hemos entrado en los últimos 5. Dale, Beatriz. Muy bien. Bueno, yo solo quería decir que realmente yo de las cosas de los escritos en los que más he aprendido a veces sobre la ciudad, y me gusta la palabra urbanismo, la he reivindicado muchas veces, pero me gusta todavía más urbanidad. Yo tenía un libro en el colegio, en el bachillerato, que se llamaba así, Urbanidad,
Y ahí aprendí muchísimas cosas, sinceramente, porque al final es una forma de cortesía, ¿no? La que tienen, el santo ese de arquitectura que hace ciudad, es esa arquitectura que es gentil, que ofrece un banco, un pórtico, un voladizo, una jardinería, ¿no? Y me parece que a veces es cuestiones casi de delicadeza, de sutileza, ¿no? Y también hay cosas que son invisibles, pero son importantísimas en la ciudad, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que decías, María, en la periferia. De hecho, yo siempre... Bueno, escribí una vez una cosa que decía que sobre el amor, yo creo que es casi más interesante lo que sucede en la periferia del amor, ¿no? Que en el propio momento central, que está lleno de énfasis y de inconsciencia, de alguna manera, ¿no? Y esa potencialidad que tiene el concepto de periferia es que es muy amplio. Es que no parece que porque claro, periferia puede ser la Cañada Real o la Moraleja, o en fin, hay muchos tipos de... Claro. Pero me gusta mucho esa idea de que un espacio nos ayuda a inventar nuevas relaciones. Eso estoy convencida y es importantísimo. Nos enseña cómo comportarnos, nos educan también, ¿no? Ujú. Bueno, yo cuando has hablado, Beatriz, de ese libro de urbanidad que tú tenías, como yo soy mucho más viejo que tú, yo me acuerdo de un libro que yo estudiaba de niño, que se llamaba, una asignatura que se llamaba Lecciones de Cosas. Entonces, era maravilloso, ¿no? Entonces, entre las cosas y los casos, yo creo que es donde estamos moviéndonos aquí. Y con ese proyecto de futuro que yo siempre me comprometo, sacas un libro y dices, el siguiente más o menos por dónde va a ir. Va a ir por las periferias, porque María lo dice, me parece que lo dices de una manera estupenda, yo no sé si lo voy a decir bien, que las periferias de hoy son las centralidades de mañana. Sí. O sea, las periferias han estado... desde el punto de vista urbanístico, son esos lugares que están ahí, perdidos, ¿no? Normalmente que han perdido su identidad o no la han tenido nunca. Pero el gran reto del urbanismo, cara en los próximos años, décadas, va a ser cómo tratar esas periferias para que sin mirar al centro, sin quererlo copiar, busquen su propia identidad y su proyecto de futuro, ¿no? Sí, sobre esto además... Ay, perdona, Beatriz. No, perdona. No iba a decir nada. Bueno, que a mí siempre me ha gustado mucho la definición de ciudad de Borges en el cuentito del bárbaro y la cautiva, ¿no? Que dice, y es un bárbaro que viene de las selvas de salvajes de Alemania y no sé qué, y ve Rávena. Entonces ve algo que es múltiple y sin desorden. Y es la ciudad, y bueno, y de hecho se pasa al enemigo, bueno, ya continúa. Pero siempre me ha parecido que estaba muy bien definido esa complejidad, esa variedad de elementos que están ahí juntos y que conviven, esa capacidad de convivencia, ¿no? Me impresiona, me emociona mucho, que nos enseña a comportarnos. Yo creo que nos enseña, o nos debería enseñar, no sé, cierta delicadeza, ¿no? Me da pena no decir un montón de textitos que me han gustado, pero no da tiempo. Pero ha habido muchos. Sí, y además es que yo creo que también es como es ese conjunto de cosas, ¿no? Ese conjunto de muchas cosas, al final esta convivencia en el propio libro de las diferentes enfoques es que hacen un conjunto de verdad extremadamente sorprendente. O sea, vamos, nosotros cuando cogemos el proyecto nos pasa un poco esto, ¿no? O sea, que no te lo esperas, porque, bueno, cuando Chema nos contaba encima que estaba coordinando a más de 70 personas, claro, editorialmente lo piensas y dices, madre mía de mi vida, esto, bueno, es un acto heroico, pero encima, después de ese acto heroico que salga, ¿no? Esta cuestión tan poliédrica y a la vez abierta, ¿no? Que eso es lo más bonito, yo creo también, ¿no? Esta apertura. Bueno, coordinarlos fue imposible, coordinarlos fue totalmente imposible. Simplemente yo me gratificaría pensando que los hemos colocado bien, ¿no? Que los hemos colocado bien. Yo creo que sí. Y además, ¿no? Esa cuestión también de las periferias, ¿no, María, que proponéis vosotras, que es fundamental en la ciudad, porque las periferias luego rápidamente dejan de serlo, porque ¿dónde está el límite de una ciudad, no? ¿Dónde acaba una ciudad? ¿Acaba donde nosotros conocemos o reconocemos o acaba donde lo marca? ¿Quién lo marca? ¿Lo marca el autobús, el tren? ¿Lo marca la última casa que había? No sé. En fin, yo creo que esto es un libro para reflexionar y desde luego para divertirse
y pasárselo muy bien leyéndolo, porque, bueno, solo hay que ver esta sesión que ha sido, vamos, y digo ha sido porque es que ya son menos 2 minutos y tengo que empezar a cortar. Pero bueno, mira, nos comenta por aquí, Penelas Architect nos dice que maravillosos y brillantes comentarios, un debate y un placer ver a tantos amigos. Oye, pues un abrazo también a todos los que nos estáis escuchando ahí detrás. María, Beatriz, Chema, yo no sé si queréis hacer una última reflexión. A nosotros nos encantaría ver ese siguiente libro sobre las periferias, es que es una cuestión ahí. Yo lo dejo, Chema. María, yo iba a decir lo mismo, María. O sea, que Chema, estás obligado a hacer otro sobre periferias y yo entonces hablaré de los centros. Claro. Me imagino. Sí. Bueno, enhorabuena y aupa. claro que sí. Oye, Es un héroe. pues desde luego. de verdad, Chema, María, Beatriz, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchísimas gracias también, de verdad, a los 75 o más, creo, no, Chema, no sé cuántos son ya, se me pierden los números, pero no sé, a los 75 autores y autoras que han participado, que hay algunos que estáis ahí detrás, de verdad, os mandamos un abrazo enorme. Mañana recordaros que es el día de las librerías, así que ya sabéis dónde podéis ir a comprar el libro de las arquitecturas que hacen Ciudadacasos. Y nada, Y una llamada última al destino final o a los destinatarios finales preferentes de la publicación, que son los jóvenes, ¿no? Ahí sí pedimos colaboración para poner esto en manos de los alumnos. Jóvenes para mí son todos los que tienen menos edad que yo, o sea, casi todos los seres humanos, pero hagamos un esfuerzo por colocar esta publicación, como otras muchas, pero esta que no, como digo, abierta, y que lo que lanza es caminos de exploración de esto que comentabais ahora, de dónde termina la ciudad. Bueno, este es un tema clave, ¿no? Bueno, con el concepto de periferia seguramente abarcaremos todo, desde la periferia más convencional, las periferias interiores. La ciudad central está llena de periferias interiores, ¿no? Periferias que están en el mismísimo centro, lugares deteriorados, ¿no? Pero desde esa periferia que conocemos porque la tenemos al lado, en el centro, a las periferias que nos hablaba María Fullaondo, de periferias remotas en el planeta. Muchísimas gracias. Muchísimas María, gracias. Juan, Muchas gracias. Gracias. De verdad, porque nos habéis recibido estupendamente en este proyecto. Pues muchas veces, Chema, ya lo sabes, aquí estamos, esta es vuestra casa y ya sabéis, todos los que estáis ahí, Beatriz, María, Chema, tantas veces como queráis, aquí vamos a estar para vosotros. Un abrazo enorme a los tres y a todos y todas los que estáis ahí detrás. Venga, cuidaros mucho. Chao. Adiós. Gracias, adiós.